Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy te propongo que hagamos juntas el jersey marinada. La marinada es un viento que sopla de mar hacia tierra y que aquí en la zona donde estoy yo suele soplar hacia las 7, las 8 de la tarde y sobre todo en épocas de calor como ahora lo agradecemos muchísimo, así que le he llamado así, jersey marinada. Lo he realizado en forma de canesú redondo, top down, circular, de arriba a abajo, no lleva ninguna costura, tampoco lleva ningún cierre donde se aprecie dónde vamos cerrando los puntos, que eso suele dar una raya bastante tediosa que a mí no me gusta nada. Como materiales estoy trabajando con Caricia Frescor y vas a necesitar para una talla SM unos 400 gramos de hilo azul y 200 gramos de blanco. Y para una talla LXL unos 500 gramos de hilo azul y unos 300 gramos de hilo blanco. El hilo que estoy utilizando, te lo voy a enseñar un poquito más adelante, es Caricia Frescor y es para una aguja de 3,5. Las cadenas orientativas de salida por talla, aunque esto es orientativo, son para una talla S 130 cadenas, para una talla M o mediana 140 y para una talla L o XL 150 cadenas. Si quieres hacerlo para una niña, pues serían unas 100 cadenas. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que las cadenas que vamos a realizar son el contorno del cuello. Es decir, que lo puedes hacer un poco, yo te doy unas tallas orientativas, unas cadenas orientativas de salida, pero lo tienes que hacer un poco también si quieres a tu gusto. La cadena de salida simplemente es la obertura del cuello. Como ves, este jersey es un cuello tipo barca, por tanto estas son las medidas que yo te doy, pero puedes adaptarlo. Vas a necesitar aguja de 3,5 o 4, depende del hilo que estés usando, y marcadores. Este es el hilo que yo estoy utilizando, que es Caricia Frescor, está pensado para trabajar con aguja de 3,5 y yo he hecho una talla M un poquito amplia para lo que he necesitado, como te digo, 400 gramos del color azul y 200 del color blanco. Es un patrón que te lo he preparado especialmente para trabajar con este tipo de hilados, que pueden oscilar las agujas entre 4 y 3,5 milímetros. De hecho, hice uno, que es este azul que tienes aquí debajo, con 4, y este que vamos a hacer ahora con 3,5. Bien, así que tienes que tener en cuenta que el patrón está pensado para hilo de algodón o hilo de este tipo, como el Caricia Frescor, pero para este tipo de medida de aguja 3,5, 4. Vamos con la cadena de inicio, que como te digo yo te he dado unas medidas orientativas de número de cadenas dependiendo de las tallas, pero que puedes hacerlo del largo que tú quieras. Lo que es importante aquí es que nos fijemos bien que esta es la cadena, fíjate, esta es la parte frontal y esa es la parte de detrás. Cuando nosotros empezamos un trabajo en canesú circular, vamos a hacer primero un número de cadenas que luego vamos a unir con un punto deslizado. ¿Y qué suele pasar cuando hacemos bastantes cadenas? Que se nos retuerce la cadena y esto da muchísima rabia porque el trabajo se echa completamente a perder. Entonces, tip número 1 que te doy: saca la aguja, te vas al primer punto y haces esto simplemente. Pasas de un lado a otro y ahora sigues trabajando tus cadenas. Yo en mi caso voy a hacer 140 cadenas. Trabajando de esta forma con este tip, sé que mi cadena no se va a retorcer en ningún momento, va a quedarme todo el rato recta. Otro tip que te voy a dar es que tengas en cuenta la elasticidad de tu hilo. Hay hilos que son más elásticos y hilos que son menos. Por tanto, cuando montes tus cadenas y te lo pruebes, esto te lo tienes que probar como si fuera una especie de collar que tiene que ir encima de tus hombros, ten en cuenta también la elasticidad de tu hilo. También ten en cuenta antes de cerrar que tu cadena, aunque hayamos hecho este tip, esté perfectamente centrada. Y ahora sí, cerramos con punto deslizado. Vuelve a mirar bien que la cadena, cuando hayas cerrado, esté todo el rato frontal. Ahora vamos a empezar a trabajar el patrón. La fila número 1, mira que cojo hilo, no levanto cadenas de subida, sino que simplemente cojo hilo y me voy al primer punto y empiezo a hacer puntos medios altos. Voy a hacer un punto medio alto en cada punto. Punto medio alto. Aquí sí que es importante que tengas marcadores a mano, porque hay que colocar un marcador en el inicio de la vuelta, ya dado que vamos a trabajar todo el rato en circular. Vamos haciendo un punto medio alto en cada punto, así de sencilla es la fila número 1. Si tú has hecho 140 puntos cadena de salida como yo, pues aquí tendrás 140 puntos medios altos. Cerciórate nuevamente de que esta cadena de puntos medios altos está recta, te debe quedar como una pulsera, perfectamente recta. En ningún momento esta primera fila debe retorcerse, tiene que estar recta. Y vuelve a comprobar aquí la elasticidad de tu hilo. Es tiempo de rectificar si crees que te va a quedar demasiado ancho a un número de cadenas inferior o superior. Para la fila número 2 vamos a quitar el marcador y vamos a empezar a hacer
fila de puntos bajos. Si hiciéramos esto, que es cerrar con punto deslizado, aquí se ve un poquito, pero a lo largo que fuéramos avanzando en el trabajo se iría viendo una línea que es para mí muy molesta cuando cerramos en punto deslizado un canesú. Con lo cual aquí vamos a trabajar todo el rato en circular, es decir, cuando llegamos al final de la fila vamos a ir haciendo directamente sobre el punto siguiente los puntos que nos tocan. En la fila número 2 vamos a trabajar en punto bajo por la hebra tercera. Fíjate. Vamos a verlo ahora más lentamente. Vamos a colocar aquí en el primer punto el marcador. En esta fila número 2, fíjate, aquí tienes la cadena. Para hacer un punto bajo normal haríamos así. Para hacer un punto bajo por la hebra de detrás, cogeríamos esta hebra. Vamos a ir a la tercera, 1, 2 a la de detrás. 1, 2 a la de detrás. Y ahí, en esta fila número 2, es donde vamos a hacer los puntos bajos. Hemos hecho 1 en el inicio, aquí van 2. ¿Ves que se va quedando la trenza delante? En esa tercera hebra que queda detrás del tejido, ahí vamos haciendo los puntos bajos. Y vamos a empezar en esta fila número 2 con nuestros aumentos. Y vamos a hacer 5 puntos. Ves que voy girando ahí detrás. 5 puntos y un aumento. Esto nos da esta textura. La trenza se queda así, en relieve. Después de hacer 5 puntos bajos en esa hebra de detrás, es la tercera, hacemos un aumento. Un aumento, si no sabes lo que es, son 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Y así vamos haciendo toda la fila. 5 puntos bajos en la hebra tercera, un aumento. En esa hebra de ahí detrás, 5 puntos bajos, 1 en cada punto de base, en la de detrás. Fíjate que se tiene que formarte esta trenza de aquí de delante, esa trenza en realce, si lo estás haciendo bien, se debe formar. Y después de los 5 puntos, 1 en cada punto, un aumento, es decir, 2 juntos. Y esto lo vas a hacer hasta el final, 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento en esta fila número 2, en esta hebra de detrás, que le llamo yo. Así se nos ha formado un primer trabajo de decoración sin hacer demasiado esfuerzo. En la fila número 3 vamos a volver a coger el punto de forma normal y en circular, sin hacer punto deslizado para que no se nos marque después, empezamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Me voy al punto que me corresponde y hago un punto medio alto en cada punto. No te voy a decir cuántos puntos debes tener porque depende del número de cadenas con el que hayas iniciado. Aquí tendrás más o menos puntos. Así, un punto medio alto en cada punto. En la fila número 4 vamos a quitar el marcador y vamos a retomar los aumentos. Vamos a volver a hacer puntos bajos, pero ahora de forma normal. Es decir, entro de forma normal, hago mi primer punto bajo, coloco siempre mi marcador en el primer punto y retomo los aumentos. Es decir, hago 6 puntos. En la anterior de aumentos hicimos 5 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer uno más, es decir, 6 puntos bajos y un aumento. 6 puntos bajos y en el siguiente un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto de base. Esta sería una fila de aumentos nuevamente, pero como ves, el punto bajo aquí lo estamos tomando de forma normal, no estamos creando una trenza de relieve. Así vamos trabajando hasta el final, 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. En la fila número 5 vuelve a ser muy sencilla, tomamos lazada, fíjate que trabajamos en circular, no cerramos con punto deslizado y vamos a hacer nuevamente una fila de puntos medios altos, siempre el marcador en el primer punto y ahora un punto medio alto en cada punto. Así nos debe quedar, un punto medio alto en cada punto y ahora vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos aquí para sacar esta trenza que delimita la parte superior del jersey. Así que en la fila número 6 vamos a ir a volver a buscar no aquí ni aquí, en la de detrás, en la tercera, el punto bajo interno y vamos a retomar los aumentos. Es decir, ahora nos tocará hacer 7 puntos bajos y un aumento en esa hebra tercera. Ponemos siempre el marcador en el inicio de la vuelta y vamos haciendo 7 puntos bajos en esa hebra tercera, ahí, para que nos vuelva a salir esta trencita decorativa que delimita la parte superior del canesú. Después de hacer 7 puntos bajos, en el siguiente hacemos un aumento. 7 puntos bajos y un aumento en esa hebra tercera, 7 puntos bajos y un aumento en esa hebra tercera, ahí, para que nos vuelva a salir esta trencita decorativa que delimita la parte superior del canesú. Después de hacer 7 puntos bajos, en el siguiente hacemos un aumento.
7 puntos bajos, ahí, nuestro aumento. Un punto y en el mismo otro punto, eso es un aumento. Y así vamos a hacer hasta el final de la fila, en esa hebra tercera de detrás, 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento. Fíjate que al cerrar en circular aquí no hay marca ninguna del cierre del tejido, que eso sí que ocurre cuando vamos cerrando con punto raso o deslizado. Vamos a la siguiente fila, quitamos nuestro marcador y nuevamente tomamos lazada y vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. En esta fila número 7 colocamos el marcador y en esta fila de puntos medios altos, como ves, no aumentamos, hacemos simplemente un punto medio alto en cada punto. Dependiendo de cómo iniciaste, tendrás un número de puntos u otro, no importa, lo importante es que vayas haciendo los aumentos progresivos siempre de forma correcta. Ahora volveríamos a tomar los aumentos. En la fila número 8 empezamos haciendo puntos bajos de forma normal, ves que clavo la aguja normal y retomo los aumentos en la secuencia de 8 puntos, un aumento. Voy haciendo 8 puntos y después un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto de base. Y así hasta llegar al final. Para la siguiente fila voy a volver a tomar lazada, me voy al punto que me corresponde donde tenía el marcador y voy a volver a hacer en esta fila número 9 un punto medio alto en cada punto sin aumentos. Un punto medio alto en cada punto para la fila número 9. Esto verás que te va a ir quedando un poco así. Estas puntas de aquí corresponden a los aumentos, pero luego a medida que trabajemos esto se va a ir quedando más diluido y además lo que tendrás que hacer es darle un poco de planchado para que se quede menos marcado. Pero no te preocupes si ves estos picos, son los correspondientes a los aumentos. En la fila número 10 vamos a empezar haciendo un punto bajo. Colocamos nuestro marcador y ahora necesitamos buscar un múltiplo de 5 más 1. Esto que te parece muy complicado es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir contando 5. Es que he hecho 5 puntos. 5. 5 más 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 10. 10 es un múltiplo de 5. Así de 5 en 5. 5, 5, 5, 5. Y vas contando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Cuando llegues al final, tienes que tener ese múltiplo de 5 más 1. Y si aquí, por ejemplo, te falta un punto, lo único que tienes que hacer es aumentar, es decir, hacer 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Y si, por ejemplo, te sobrara, lo único que tienes que hacer es una disminución, es decir, de 2 haces 1. Entras en un punto, no cierras, vas al siguiente punto y ahora sí cierras. Para que lo veas claro, tienes que tener un múltiplo de 5 más 1, por ejemplo, sería 100 es un múltiplo de 5, 101, 200 es un múltiplo de 5, 201. Tienes que ir haciendo o aumento o disminución al final de tu fila hasta conseguir un múltiplo de 5 más 1. Es muy fácil. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, múltiplo de 5 más 1. Ahora vamos a hacer ya el punto fantasía, que verás que también es muy sencillo y para ello es lo que necesitábamos nuestro múltiplo de 5 más 1. Levantamos 4 cadenas, que son un punto alto y un punto cadena de separación, saltamos un punto en la base y en el siguiente vamos a hacer un punto piña. El punto piña consiste en hacer puntos altos en el mismo punto de base. Fíjate que no los cierro. Entro, me voy al mismo punto de base y hago un punto alto, paso por 2, pero no los estoy cerrando, los estoy dejando ahí. Esto es un punto piña. Cuando los tengo, yo he hecho un punto piña de 4, puedes darle más vueltas si quieres. Pasamos por los 4 primeros aritos y cerramos. Esto es un punto piña. Hemos hecho 4 cadenas que son un punto alto y una cadena de separación. Hemos saltado un punto en la base y hemos hecho un punto piña. Ahora hacemos una cadena. Saltamos 2 puntos. Y aquí, en el tercero, hacemos un punto alto. Vamos a hacer un punto alto cruzado, que es hacer un punto alto en ese tercer punto y ahora vamos hacia atrás. Y en el punto que nos queda justo al lado, a la derecha, hacemos otro punto alto. Es un punto alto cruzado. Y esto es lo que vamos a hacer en toda la fila. Una cadena, igual que empezamos. Salto un punto. En el siguiente, un punto piña. Es decir, puntos altos. En el mismo punto de base. Que cierro juntos, ajusto y nuevamente cadena.
salto 1 y 2, y en estos dos de aquí primero me voy al tercero, hago un punto alto, tomo lazada y me voy al de la derecha que dejé libre, punto cruzado. Es sencillo y esto es lo que vas a hacer en toda la fila. Es importante que este paso lo aprendas bien porque lo vamos a repetir después en el cuerpo del jersey y en las mangas, y es muy sencillo. Cadena, piña, cadena, punto cruzado. Así es como debes ir haciéndolo todo el rato, y debes fijarte muy bien que esté bien montada esta primera fila. Cuando llegues al final, aquí debes tener un punto cruzado y aquí tienes las cadenas de subida. En la tercera cadenita hacemos un punto raso o deslizado para cerrar esta vuelta. Hemos montado la primera parte del punto fantasía. No cortamos el hilo azul y cogemos el hilo blanco. Lo pasamos y ajustamos bien tirando del hilo azul, y vamos a levantar con el hilo blanco 4 puntos de cadena. Cambiamos el color. Yo no voy a cortar los hilos en el trabajo, te voy a explicar cómo lo voy haciendo. Ahí levanto 3 y 4 cadenas, y ahora, después de hacer 4 cadenas, vamos a hacer donde tenemos la piña un punto cruzado, es decir, me voy a ir a la izquierda de la piña y voy a hacer un punto alto, tomo lazada, y a la derecha de la piña un punto alto. Donde hay una piña en la vuelta anterior hago un punto cruzado, cadena de separación, y donde tengo un punto cruzado voy a buscar el centro de esos dos puntos y ahí voy a hacer un punto piña de 4 pasadas, 4 puntos altos que cierro juntos en el mismo punto. Aquí tengo los 4. Ahora sí, cojo hilo, paso por los 4, paso hilo, cojo hilo y paso. Es sencillo, es repetir al contrario. Cadena. Tengo un punto piña, pues hago un punto cruzado. Primero hago un punto alto a un lado y después hago un punto alto al otro lado. Cadena siempre de separación. En el punto cruzado busco el centro y ahí hago un punto piña. Esto es el dibujo fantasía que lleva el jersey tanto en mangas como en el cuerpo, con lo cual esto es repetir y repetir. Si te aprendes bien este paso, que la única dificultad que tiene es buscar ese múltiplo de 5 más 1 cuando estamos tejiendo, y como cada cual tiene su número de puntos dependiendo de su inicio, pues, pero es muy sencillo. Lo demás es muy fácil. Donde hay un punto piña, hacemos un punto cruzado, cadena siempre de separación entre punto y punto, y donde hay un punto cruzado en el centro buscamos y hacemos un punto piña. Esto después se va a ver así. Y así de sencillo es este punto fantasía de cruce. Cerramos cadena y en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado. En este caso sí que voy a cortar el hilo blanco porque no voy a volver a trabajar con el hilo blanco hasta después de hacer la parte central del canesú, con lo cual corto el hilo blanco y hago un par de nudos aquí para ajustar. Pero luego verás que cuando hagamos el cuerpo del... Esto luego lo tendrás que esconder, acuérdate que hay que esconder los hilos después. Pero luego cuando hagamos el cuerpo del jersey o las mangas, no voy guardando los hilos todo el rato, sino que los dejo detrás, y simplemente, como ves, el azul lo tenía detrás, lo que hago es cogerlo. Levanto lo mismo, 4 cadenas, que son un punto alto y una cadena de separación, y donde tengo un cruce que hago una piña. No sé si se oyen los pajaritos, espero que sí, porque tienen una liada. Cadena, y donde tengo la piña hago un cruce, es decir, un punto alto a cada lado, primero a la izquierda y después a la derecha. Este es el punto fantasía. Ahora lo estamos haciendo en la parte superior del jersey y lo vamos a hacer hasta el final. Luego esto se ve así. Siempre una cadena de separación y siempre en el cruzado una piña y en la piña un cruzado, al contrario de la vuelta anterior.
Cuando llegamos al final, hacemos nuestro último punto cruzado sobre la última piña. Y en la tercera cadenita hacemos un punto raso. Bien, esto nos va a quedar ahora de esta manera. No te preocupes por estas formas de aquí de los aumentos, porque luego con un planchado o un bloqueo esto no se va a notar nada. Ahora aquí tenemos la parte del canesú y lo que vamos a hacer ahora es aprender, vamos a hacer matemáticas ahora, porque lo que vamos a hacer es aprender cómo separar las mangas del cuerpo en 4 partes exactamente iguales. Tenemos que dividir el número de puntos resultantes en este paso entre 4. Primero debemos saber cuántos puntos tenemos. Para ello vamos a cerrar. Levantamos una cadena y vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Aquí en la fila 14, luego lo volveremos a repetir, por tanto fíjate bien cómo lo hacemos. Hacemos un punto bajo en las 3 cadenitas que teníamos. Aquí te acuerdas que teníamos un punto cadena, pues un punto bajo. En el punto piña es otro punto, por tanto un punto bajo. Aquí teníamos un punto cadena, por tanto es otro punto bajo. Es devolver la linealidad al trabajo. Y aquí tenemos 2 puntos altos, están cruzados pero son simplemente 2. Pues hacemos uno en cada uno de los puntos. Y así vamos haciendo un punto en cada punto, uno en la cadena, uno en la piña, uno en la cadena, uno en los cruzados y cuenta los puntos que tienes. Es importante que cuentes y que lo tengas todo un poco bastante bien hecho, pero tampoco te preocupes demasiado. Hay que hacerlo un poquito bien, pero tampoco obsesionarse. Ahora coge marcadores porque vamos a aprender a dividir el canesú en 4 partes iguales. Es algo muy sencillo, pero bueno, ¿qué pasa? Que nosotros teníamos un múltiplo de 5 más 1. Yo en este caso ahora mismo tengo 231 puntos. Es un múltiplo de 5 más 1. Si divido 231 entre 4 me da 57,75. Esto es inexacto. Me voy a ir hacia atrás y voy a buscar un múltiplo exacto. 228 sí, que al dividirlo entre 4 me da 57. Es un múltiplo exacto de 4. De 228 a 231 puntos, que son los que tengo, me sobran 3. Bien, luego lo vamos a volver a repetir, pero para que lo veas un poquito ahora sobre la marcha. Este es el canesú que hemos formado hasta el momento. Lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Como hemos partido de un múltiplo de 5 más 1, no te va a dar nunca una división exacta entre 4. Por tanto, vamos a buscar un número que sí que sea cercano a ese número que tenemos de cadenas y que sí que sea exacto al dividirlo. En mi caso ha sido 228. Y ahora vamos a dividir espalda, frontal, manga y manga. 228, que es ese número cercano al 231, que son mis cadenas, dividido entre 4 sí que me da exacto y son 57, con lo cual yo deberé tener 57 puntos en una manga, 57 en la otra, 57 en la espalda y 57 en un frontal. Esto es dividir entre 4 de forma exacta, pero hemos dicho que me sobran 3 puntos. De 228 a 231 hay 3 puntos. Vamos a redondearlo para hacerlo par. 4. Y esos 4 puntos vamos a poner 2 en cada lado, es decir, en la espalda pondremos 59 y en el frontal 59 también. Es bastante sencillo, lo único que estamos haciendo es dividir el canesú en 4 partes iguales. Si lo sabes hacer así exactamente y si no, no te preocupes porque que lo puedas hacer en 4 partes iguales. Yo te lo estoy explicando perfectamente cómo hay que hacerlo. 4 partes iguales, pero bueno, si por ejemplo lo puedes hacer más o menos en números iguales, tampoco va a pasar nada. Te voy a poner otro ejemplo para que lo veas muy claro. Imagínate que has acabado con 301 cadenas. Lo dividimos entre 4, no nos da exacto. 300, que se acerca al 301, sí que es un número que al dividirlo entre 4 nos da exacto, son 75 puntos. Aquí nos sobra un punto. De 300 a 301 sobra un punto. Lo redondeamos, 2. Lo redondeamos, ¿por qué? Porque necesitamos uno en la espalda y uno en el frontal. Entonces, nuevamente, vamos a poner el ejemplo. Cogemos nuestro canesú y lo dividimos en 4 partes. 75 van a ir para una manga, 75 para la otra, 75 para un frontal y 75 para la espalda, tan sencillo. Como nos han sobrado 2 puntos, vamos a ponerle uno aquí, aquí haremos 76 y aquí haremos 76.
¿Cómo hacemos un punto de más? Como te he explicado, haciendo un aumento. ¿Sabes hacer un aumento? Son 2 puntos juntos. Y ahora te explicaré cómo vamos a ir haciéndolo. Pero esta es la forma de dividir el canesú en 4 partes exactamente iguales. ¿Que no te quieres complicar demasiado? Pues 75, 75, 75 y 75. Luego tenemos que hacer aquí la sisa, que verás ahora que lo vamos a hacer también. Y es importante que en esta sisa hagamos un múltiplo de 5 nuevamente. ¿Por qué? Porque en la parte esta de la manga vamos a ir haciendo también el dibujo que hemos formado, que es múltiplo de 5 más 1. En este caso no vamos a necesitar el 1 porque vamos a trabajar en circular, pero sí que necesitamos que sea un múltiplo de 5 nuestra sisa. No te preocupes, que esto lo vas a ver ahora muy claramente en el tutorial. Normalmente necesitamos una sisa para que, esto es el canesú que tenemos, aquí va la manga, y necesitamos cubrir todo nuestro busto. Aquí tenemos la manga y aquí iría la sisa. Si no hacemos sisa, la manga se nos queda muy pegada al cuerpo. La sisa nos ayuda a abrir esa manga y ese cuerpo. Normalmente son 5, 10 puntos. 5 puntos de sisa sería para una talla muy muy pequeña o para una niña. 10 puntos sería una talla M. Y si necesitas un poco más porque tu busto es bastante ancho y crees que cuando llegues a esta altura tú te pruebas el canesú y crees que vas a necesitar más amplitud, puedes dar más puntos, puedes hacer hasta 15 puntos si lo deseas en la sisa. Vamos a verlo sobre la marcha porque es muy sencillo. Aquí hemos cerrado, colocamos nuestro marcador y lo que vamos a hacer es ir contando. Yo lo hago así, lo puedes hacer contando sin hacer puntos bajos, pero para mí me es más sencillo haciéndolo en puntos bajos. Yo coloco un marcador donde acabé y empiezo a contar los puntos que yo necesito. En mi caso necesitaba 57 puntos para la manga, pues hago 57 puntos bajos. Y ahora realizo mi sisa. Aquí es donde empiezo. He hecho mis 57 puntos que necesito para la manga y ahora voy a hacer mi sisa. Yo en mi caso he hecho una sisa de 10. De 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Sería para una talla pequeñita, podrías hacerlo de 5. Esta es la manga. Y aquí vas a tener que hacer tantos puntos bajos como el resultado te haya quedado a ti de hacer tu división entre 4. Y voy a hacerlo un poquito más grande porque veo que así me va a quedar un poco estrecho. Lo hago yo de 10. Si tienes un pecho bastante ancho, más ancho que el mío, que ya es ancho, dale 15 puntos cadena, por ejemplo. Y me voy al primer punto de donde salí y ahí hago un punto raso. Ya tengo delimitada la manga. Aquí tienes que tener el número de puntos cadena resultante de tu división. Ahora fíjate que estoy en la parte de detrás, en la espalda. Y aquí voy a contar el número de puntos bajos que yo necesito según la división que yo haya hecho. Si tengo que hacer algún aumento o alguna disminución, lo hago. Una vez llego a ese número de puntos que necesitaba para la espalda, vuelvo a hacer, eso sí, el mismo número de puntos para la sisa. Si has hecho 5, 5, si has hecho 10, 10, si has hecho 15, 15. Las dos sisas deben ser iguales. Y ahora aquí en esta parte de aquí sí que lo que vas a hacer es contar. Estamos aquí y vas contando punto a punto, que yo para evitar hacer esto es por eso que voy haciendo un punto bajo en el resto del trabajo y voy a unir la sisa con los puntos de la manga. Sencillo. Cierro y ahí cierro mi sisa. Aquí tengo mi sisa, que si la has hecho de 10 puntos debe ser de 10 puntos, si la has hecho de 5 de 5, evidentemente las dos sisas iguales. Ahí vamos a colocar el marcador porque vamos a trabajar ahora el cuerpo. Y fíjate en una cosa que es muy importante ahora. Esto siempre tenemos que trabajar del derecho y al trabajar de esta forma se nos ha girado el trabajo. ¿Cómo sabemos cuál es el derecho? Pues la parte que tiene estas trenzas. Ahora vamos a hacer el cuerpo, pero es muy importante eso, que gires el trabajo y que trabajemos siempre desde la parte frontal. Aquí tenemos delimitadas las mangas, aquí tenemos delimitado el cuerpo, que sería espalda y frontal, y allí las otras mangas, separadas por la sisa. Donde hemos colocado el marcador, vamos a empezar a hacer una fila de puntos medios altos. Cogemos y vamos a la sisa y vamos haciendo un punto medio alto en cada punto. Yo tengo 10 puntos cadena de mi sisa, por tanto voy a hacer 10 puntos medios altos. Ahora giro mi tejido. Fíjate bien que estés en la parte frontal del trabajo, donde está la trenza que se ve, la trenza de relieve.
y sigo haciendo un punto medio alto en cada punto. Ahora estaría en el frontal o en la espalda, da igual, porque son exactamente iguales uno que el otro. Así voy haciendo un punto medio alto en cada punto hasta que llego a la otra sisa, donde hago un punto medio alto en cada punto de la sisa de la otra manga. Bordeo todo el contorno a puntos medios altos por la parte interna del jersey. Estoy haciendo el cuerpo. Luego haremos las mangas. Fíjate bien que estés en la parte, insisto mucho en esto, pero es que fíjate que el punto no es lo mismo desde detrás, hace un trabajo, que es desde delante. Y si de golpe y porrazo aquí empiezas a trabajar, al contrario, te va a quedar el punto diferente, siempre desde la parte frontal, igual que empezamos. Así que vamos haciendo un punto medio alto hasta llegar a donde partimos. Partimos de la sisa y ahí hemos llegado. Ahora lo que vamos a hacer es ir aumentando o no, dependiendo de lo que tú necesites. Esto lo tenemos ahora mismo así. Hemos hecho un punto medio alto en la sisa y en todo el alrededor del cuerpo. Y, por ejemplo, si es para una niña o una persona que no tiene busto o casi no tiene busto, no vas a necesitar más aumentos porque normalmente lo que cabe por la parte de esta zona de la axila, si no tienes busto o es una niña, no necesita más. Le va a caber perfectamente igual. Ahora, si es para una mujer, lo normal es que vayas a necesitar hacer aumentos. Así que vamos a retomar los aumentos, colocamos un marcador en el primer punto y recuerda que el último aumento que hicimos fueron 8 puntos bajos, un aumento. Por tanto, ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento. Puntos bajos simples. 9 puntos bajos, un aumento. Y nuevamente, 9 puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a ir haciendo una fila de puntos bajos con aumentos y una fila de puntos medios altos sin aumentos hasta que tengamos el ancho. ¿Qué ancho? El ancho de nuestro pecho. Es decir, esta parte superior del canesú nos debe caber perfectamente en nuestro pecho, debe cubrir el ancho de nuestro pecho. Después de hacer una fila de aumentos, haremos una fila sin aumentos, es decir, un punto medio alto en cada punto. Esto lo ideal es que te lo vayas probando. Siempre acuérdate de colocar el marcador en el primer punto. Y lo ideal es que te lo vayas probando o se lo vayas probando a la persona a la que le estás haciendo el jersey. Y cuando veas que has llegado al ancho que tú necesitas para cubrir el busto de esa persona, ya no necesitarás más. Si no tienes a esa persona, lo que puedes hacer es medir esta parte de aquí. Aquí necesitamos tener el ancho del pecho. Es decir, yo por ejemplo tengo una 100 de pecho. Pues aquí tengo que tener un contorno de 100. Lo mejor es probárselo, es írselo probando, pero si no tuvieras a la persona, de aquí a aquí tienes que tener 50 centímetros a un lado, 50 al otro si tienes una 100, 40 y 40 si tienes una 80, ¿vale? Es simplemente ir aumentando hasta tener la medida que cubra nuestro busto. Y si es una niña, pues no vas a tener que hacer aumentos porque normalmente no tienen busto y vas a hacerlo simplemente recto. Yo aquí he ido haciendo los aumentos en la secuencia en la que nos habíamos quedado y siempre los aumentos los hacemos en la fila de puntos bajos y luego hacemos una fila de puntos medios altos sin aumento ni disminución. Una fila de punto bajo con aumento, una de punto medio alto sin aumento. Así hasta que tú tengas el ancho que necesites para cubrir el contorno de tu pecho. Así, simplemente una de punto bajo con aumento, una de punto medio alto sin aumento, hasta que tengas el ancho. Yo aquí ya he parado en la fila de 12 puntos un aumento y como ya no necesito más amplitud, lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer una fila de punto bajo y una de punto medio alto. Fíjate que aquí también podrías dejarlo como un top sin hacerle la parte de debajo. Esto se lo he probado yo a mi hija, que es la supermodelo. Y lo podrías dejar así, en cortito, sin mangas y con un poquito de remate debajo. También queda muy bonito a esta altura, como un top fresquito para el verano. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, después de haber hecho unas cuantas filas con aumentos, fíjate que aquí ya no he necesitado hacer más aumentos y lo único que he hecho es intercalar una fila de punto bajo, una de punto medio alto, una de punto bajo, una de punto medio alto. A partir de aquí que ya no necesite más aumentos y esto ya me ha ido dando una forma recta. ¿Qué ancho tienes que tener aquí? Totalmente libre. O sea, aquí tú puedes elegir empezar a hacer el punto fantasía, que es el que vamos a hacer ahora
Debajo del pecho lo puedes hacer más abajo, puedes hacerlo sin punto fantasía. Esto ya lo dejo un poquito a tu elección. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo, pero siempre te digo que lo puedes hacer como tú prefieras. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, vamos a volver a hacer múltiplos de 5 más 1, como hicimos en la fila 10, pero ahora mucho más fácil porque no necesitamos ni contar, simplemente vamos haciendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, múltiplos de 5 y luego añades un punto más. Si necesitas hacer algún aumento o alguna disminución, como te enseñé en el otro paso, pues lo haces sin más. Necesitamos un múltiplo de 5 más 1 para volver a hacer el punto fantasía. Colocas el marcador y vas haciendo 5, 5, 5, 5 y luego 1. Si necesitas hacer aumentos o disminuciones, los realizas. Una vez llegas al final, vamos a volver a hacer el punto fantasía, es decir, como la fila 11, 4 cadenas, salto un punto, en el siguiente hago un punto piña. Esto si necesitas tirar hacia detrás, porque en la otra fila te lo hice más lentamente, pero es muy fácil. 4 cadenas, que es un punto alto y una cadena de separación, salto un punto, en el siguiente una piña, salto 2 puntos, en el tercero hago un punto cruzado, es decir, un punto alto en el punto de la izquierda y un punto alto en el punto de la derecha. Y repito, cadena, salto un punto, punto piña. Esto lo tienes en la fila número 11 explicado. Cuando llegamos al final, aquí tenemos, saltamos un punto, tenemos 2 puntos, los cruzamos y cerramos con punto deslizado. A partir de ahora vamos a trabajar en punto fantasía y como verás yo no voy a cortar los hilos, los voy a dejar en la parte de detrás. Aquí hago un punto deslizado en la tercera cadena, ahí, y cojo el hilo blanco, lo traigo pero no corto el hilo azul, lo dejo detrás. Ajusto bien y subo 4 cadenitas y hago como en la fila 12. Donde tengo un punto piña hago un cruzado, primero a la izquierda y después a la derecha. Y una cadena de separación. Aquí, en el punto cruzado, en el centro, un punto piña. Y esto es lo que vas a ir haciendo tan largo como tú quieras el detalle final del cuerpo de tu jersey. Lo puedes hacer más largo, más corto, darle más vueltas, menos vueltas, esto es a tu elección. Aquí lo único que estamos haciendo es intercalar en colores al contrario de la fila anterior. Esto ya lo aprendimos a hacer. Cuando llegues al final cerrarás con punto raso y volveremos a hacer al contrario, todo el rato exactamente igual. Llego al final, en la tercera cadena cierro con punto raso y cojo el hilo que tengo detrás. Yo no lo corto, lo dejo detrás. Estas puntadas se ven en la parte interna del trabajo y no tenemos que estar cortando y escondiendo hilos constantemente. Levantamos cadenas y buscamos, aquí tenemos un cruce, pues en el cruce un punto piña y donde teníamos un punto piña un cruce. Esto ya te lo vas a saber hacer muy bien y esto es el único trabajo que tiene el punto fantasía de este jersey. Ahora lo hacemos en punto azul y no corto los hilos, los dejo ahí detrás y voy haciendo donde hay un punto piña, un punto cruzado y donde hay un punto cruzado, un punto piña y ahí quedan detrás los hilos sin cortarse. Así no tenemos que estar escondiendo hilos constantemente. ¿Cuántas vueltas del punto fantasía vas a dar? Las que tú quieras. Tan ancho quieres hacer el jersey, tan largo lo quieres hacer, esto siempre a tu elección. Te enseño a hacer los jerseys un poquito a tu medida. Yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancas para que lo veas así fácil y esta es la medida que a mí me ha gustado. Ahora vamos a hacer las mangas porque el remate final del jersey lo haremos igual que rematamos las mangas. Por tanto, te lo explicaré hacer en las mangas, cómo se hace en las mangas, pero también se podrá hacer en el jersey. Estoy tomando unas cuantas notas. Hola, este es un patrón. Puedes compartir el vídeo, puedes darle like, me gusta y suscribirte, te lo voy a agradecer muchísimo. Pero si además quieres contribuir con el canal, ahora YouTube tiene una opción que es la opción de gracias. Es una opción que está justamente ahí debajo donde tienes la manita para dar me gusta y demás. Ahí a la derecha encontrarás un corazoncito donde pone gracias. Ahí puedes contribuir, es coger el hilo blanco y trabajar al contrario, es decir, donde tengo un cruzado una piña y donde tengo una piña un cruzado. Primero voy a coger el hilo blanco, aunque aquí tengo una fila de puntos bajos que es con la que bordeé, no pasa nada, no se va a apreciar. Levanto mis 4 cadenas y me voy a buscar el primer punto que tengo, que es un cruzado. Donde tengo un cruzado, ¿qué hacemos? Piña. Pues ahí entro y hago mi punto piña.
Siempre acuérdate, va una cadena de separación y donde tengo mi piña, que hago un cruzado. Me voy a la izquierda, ahí. Esto ya te lo sabrás muy bien porque habrás hecho ya a esta altura del cuerpo del jersey, o sea que este punto ya te lo vas a saber súper bien. Y a la derecha. Y así vas haciendo todo el contorno de la manga, como hemos hecho también en el cuerpo del jersey, trabajando al contrario del punto anterior. Así, todo el contorno de la manga, donde hay un punto piña, un punto cruzado y a la inversa. Cuando llegamos aquí a la sisa nuevamente, ¿te acuerdas que te dije que hacíamos un múltiplo de 5, o 5 o 10 o 15 en la sisa? Pues lo que vamos a hacer es montar el punto, como en la fila número 1 del punto fantasía. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Montar en este múltiplo de 5 nuestros puntos. Aquí no tenemos punto fantasía debajo, sino que tenemos puntos simples. Así que vamos a saltar 2 puntos y vamos a empezar haciendo el punto cruzado en esos primeros puntos múltiplos de 5 que tenemos en nuestra sisa, que pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser 15. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos al principio del punto fantasía. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto piña. Es como si estuviéramos montando la base del punto fantasía en la sisa, porque claro, en este trozo de aquí no teníamos el punto y ahora vamos a trabajar en circular. Hacemos una cadena, saltamos 2, punto cruzado, cadena, saltamos 1, punto piña. Esto ya lo sabrás hacer también y si no tiras para atrás el vídeo, es el primer punto cuando no tenemos ningún punto fantasía y lo montamos directamente sobre los puntos base. Aquí una cadena y tengo mis 3 últimos puntos y hago mi último punto cruzado y ya cierro con punto deslizado y en la siguiente parte de la manga simplemente la voy a hacer como el cuerpo, es decir, al contrario. Lo que es importante aquí es que cuentes para que luego hagas la otra manga igual. ¿Cuántas bolitas tienes? Yo hice 15 puntos de estos de bolita, puntos piña, pues los cuento y los apunto para luego hacer mi otra manga exactamente igual. Y a partir de aquí es muy fácil, lo único que hacemos es cerrar con punto deslizado, coger el hilo azul, que ya tampoco lo voy a cortar, levantar mis 4 cadenas y hacer lo mismo que hicimos en el cuerpo del jersey. Es decir, donde hay un punto piña, un cruzado y donde hay un cruzado, siempre una cadena de separación, no te olvides, un punto piña. Y así vas a hacer la manga tan larga como tú la quieras. La puedes hacer cortita, la puedes hacer más larga y si quieres hacerla larga del todo, pues también puede quedar muy bonito en un jersey más largo si estás en una zona donde el clima sea más fresquito en verano. Luego, ves que cojo el hilo que tengo detrás, no lo corto, levanto mis cadenas y vuelvo con el siguiente color. Y así voy haciendo la manga tan larga como yo quiera. Blanco y azul y siempre intercalando los puntos tan larga como tú quieras. Aquí hemos hecho 2 filas. Y ahora te voy a enseñar cómo se remata tanto la manga como la parte de debajo del jersey. ¿Te acuerdas la fila en la que volvíamos a la linealidad del punto? Que hacíamos un punto por cada punto. Es decir, donde teníamos un punto de cadena hacíamos un punto, donde teníamos 2 puntos cruzados, un punto por cada punto. Esto ya lo hicimos. En la otra fila es lo mismo, pues esto es lo que vamos a hacer en el remate de la manga. Es decir, devolver, como en la fila 14, un punto bajo en cada punto para que nos quede rectito y después hacemos una fila de puntos medios altos. Esto también lo vas a hacer en la parte de abajo del jersey. Después de devolver la linealidad del punto con puntos bajos, como te enseñé en la fila 14, hacemos un punto medio alto en cada uno de los puntos. Así. Y ahora, como ya hemos acabado, cerramos y cortamos el hilo azul, porque lo que vamos a hacer es rematar con punto cangrejo. ¿Has hecho alguna vez el punto cangrejo? Es muy fácil de hacer, es un punto bajo al revés, por eso se llama cangrejo. Yo hago siempre un punto cadena cuando acabo con el hilo para que esto nos forme un nudito que nos asegura mejor los hilos, aunque acuérdate que luego hay que esconderlos. No todos, porque vamos haciendo este truco de ir tirando hacia atrás, pero algunos vas a tener que esconder. El punto cangrejo, coges el hilo, lo pasas y haces un punto cadena. Si fuéramos a hacer un punto bajo, iríamos hacia la derecha. El punto cangrejo es lo mismo, pero hacia la izquierda. Me voy al punto que me toca, entro, cojo el hilo, lo subo y hago un punto bajo, pasar por los dos. Esto es un punto cangrejo y es el punto que yo he decidido hacer una vez rematada la manga en cada una de las mangas y también en el final del punto fantasía del cuerpo.
Es un punto bajo que va hacia el otro lado. Entro, subo el hilo, cojo y paso punto bajo. Entro, cojo el hilo, lo paso, punto bajo. El punto cangrejo lo he hecho en la manga, que queda muy bonito, le da un aspecto así rústico muy bonito. Mi manga la he hecho de 10 bolitas blancas, pero puedes hacerlo de la medida que tú quieras. Luego la fila de punto bajo, la fila de punto medio alto y el cuello lo he hecho en el mismo punto, el punto cangrejo. Te vas a colocar en cualquiera parte del punto, igual que hemos hecho aquí en la manga, lo harás en el cuello. Y este mismo trabajo que hemos hecho aquí en la manga, lo harás también en la parte de debajo del jersey. Es decir, devolverás la linealidad del punto, punto medio alto y punto cangrejo en la parte de debajo, como también en el cuello. Si quieres variar el diseño también lo puedes hacer, pero bueno, esta es la forma en que lo he hecho yo. Luego te habrás fijado también que el jersey tiene como un pequeño detalle en el cuello que está realizado simplemente con punto deslizado. Cojo el hilo, me coloco en la fila de puntos bajos que tengo ahí. Entre las dos trenzas de relieve que hicimos tenemos una fila de puntos bajos. ¿Lo ves? Que es ese circulito que nos queda ahí. Ahí es donde yo he realizado una fila de punto deslizado, que esto es muy sencillo. Es desde detrás, paso el hilo por el agujerito. Cojo el hilo que tengo detrás, lo paso y deslizo suavemente, porque si tensas vas a fruncir el trabajo. Y esto es simplemente un pequeño detalle que le he hecho en la parte superior del cuello. Espero que te haya gustado el tutorial. Yo creo que es bastante sencillo de hacer. Quizá un poco complicado el tema de la división de las mangas, que he querido explicártelo muy bien, pero que también lo puedes hacer un poco más a ojo, dividido entre 4 y ya está. Por lo demás es un punto sencillo, que espero que te guste, que lo realices. Si lo haces, me lo puedes enseñar por Instagram, y si realizas alguna aportación al canal, no te olvides también de decirme tu nombre en Instagram, porque así te podré poner al día de todo lo que está preparado para ti. Gracias y hasta pronto.